Buenos días. Eh, para diseñar este tema lo pensé mucho porque yo en mi doctorado lo vi como netamente arquitectura del software. Eh, y lo vi como con patrones muy aislados. No le veía a veces mucho sentido. Pero actualmente ya forma parte del todo. Lo que trataba de decir Leandro era bueno, que ahora hay que ser full stack. Si después de full stack viene esta parte actualmente es la de DevOps, que empezó con la nube como en el 2010, más o menos, que empezaron a salir todas las arquitecturas. En la clase pasada en la parte de SUIPU, en la parte de arquitectura, vimos lo que eran estilos arquitectónicos, solamente el concepto, patrones arquitectónicos, y luego arquitecturas referenciales. Pero aunado a esto, todo lo que hagamos en el software impacta en el ecosistema. Es por ello que también aquí vamos a tocar los patrones de diseño de software. Obviamente no todos, pero los patrones de diseño de software es algo que se ve en pregrado o se debería ver en pregrado. Permítame darle acceso a Alejandro. Hola Alejandro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profe? Bien, todo bien. Todo bien. Entonces, eh, ¿Cómo están, muchachos? lo que usé para poder más o menos esbozarle este tema que es amplio, porque es casi una asignatura, fue el caso de Netflix. Me fui a la página, al blog que tiene Netflix, y de allí traté de tomar algunas ideas. Es un caso bastante grande que obviamente no pueden emularlo a su sistema. Hay otros casos, Spotify, está el de Meta, está el de Twitter, hay muchos casos. Y ninguno se parece, pero sí usan las buenas prácticas y los patrones en cuanto a la manera conceptual de aplicarlo para dar solución a una eventualidad o a un fallo. Lo que se parece entre todas estas plataformas es que todas de sistemas monolíticos pasaron a la nube, pero antes de eso pasaron por sistemas distribuidos. A ver, Daniel. Hola Daniel, Buen día, profe, ¿cómo está? todo muy bien, mi amor. Me Entonces, alegro. tenemos sistemas monolíticos que pasamos a ecosistemas. Es decir, si lo vemos como un árbol, el monolítico, el sistema monolítico, y el ecosistema viene siendo como todo el bosque, ¿no? Luego se pasó, digamos, a lo que es por capas y luego a lo que es todo lo que es contenedores y Kubernetes, que es donde iremos a terminar. Entonces tenemos que la primera ley de arquitectura, no se le puede decir hasta ahora, bueno, de software cuando comenzamos, ¿no? Monolítico, que todo es un trade-off, una compensación basada en buenas prácticas, porque no hay como una solución como tal.
Disculpe. Hola, Daniela. Buenos días a todos, colegas. Disculpe la tardanza, profesora. Atendí a una emergencia del trabajo. Ya, ok, bienvenido. Entonces, ¿qué es lo que hace el arquitecto? El arquitecto viene y sacrifica la profundidad técnica, que es lo que más le importa al desarrollador, para ofrecer una amplitud en cuanto a la arquitectura. El arquitecto sacrifica ser experto en un framework para conocer múltiples patrones, que es lo que ahorita están los desarrolladores. Están saliendo de allí para poder conocer el ecosistema donde va a estar el software que desarrolló. Entonces, como topología base, la arquitectura monolítica, la clásica, él separa la base de la presentación, de la base del modelo de negocio, de la data, y todo se comunica a una base de datos centralizada. Y bueno, y esto trae como consecuencia que cuando ocurre un fallo, el sistema se desploma. ¿Sí? Y esto es como, por más que tú podes un árbol o que tú des una solución, siempre va a ocurrir un fallo. O sea, sacrificas toda la infraestructura cuando hay un fallo. Entonces, unidad de despliegue única, todo el código se complica y despliega como un solo artefacto. La persistencia está centralizada. Entonces tenemos una alta cohesión inicial. Hay un límite físico escalable. Para estos sistemas, lo que es Spotify, Netflix, ellos no tenían un solo sistema monolítico. Habían llegado a los sistemas monolíticos distribuidos. ¿Sí? Escalamiento vertical, costoso, o clonación total, ineficiencia. Entonces, había un fallo cuando había estrés, ausencia de comportamientos. Entonces, sea como sea, tratando de solventar este problema, salió el patrón MVC, que lo han debido de trabajar. ¿Sí? Es un patrón arquitectónico. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Separaron la capa de presentación de la capa de negocio, de la capa de datos. Pero el flujo top-down seguía. Entonces, cuando había un fallo, también fallaba. Pero esta solución siempre fue mejor que la anterior, que como veníamos trabajando. Cuando comenzamos a programar, no existía. Y este patrón lo implementó Visual Studio. O sea, la gente lo usaba y no era consciente de que lo estaba usando. Sí, modelo vista controlador. Pero este patrón no resuelve la escalabilidad distribuida. Era como un gran embudo. Entonces, ¿qué pasa? Que Netflix comenzó como un sistema monolítico. ¿En qué año nace Netflix? Yo lo recuerdo como del 2010, quizá 2009. Ajá, por ahí más o menos. Ok. Creo que ese fue el año que se hizo famoso, después del tema de Bitbucket y tal. Pero creo que Netflix es del 90 y dale. Sí, o sea, pero como streaming. O sea, como streaming así en la nube. Básicamente como el 2010, creo. Creo que Netflix comenzó como Blockbuster, creo. Siempre fue Blockbuster. Sí, correcto. Yo creo que ellos lo compraron. 1997. Bueno,
Esta mentira que yo les estoy diciendo la valida. Yo creo que ellos lo compraron. Sí. Sí, es que de hecho ellos eran la competencia directa y Ah, terminaron por comprar a esta gente. ok, ok. Entonces, fíjense, ya nos remontamos a más o menos a esa fecha para que ustedes vean todo el recorrido. Entonces teníamos de las capas, todo esto viene del modelo de OSI, de las capas técnicas al dominio de negocio. Entonces pasamos a que ya el diseño estaba dominado por el negocio, agrupación del código por bound and context. La estructura refleja lo que el sistema hace, no lo que es. Entonces, separaron en varias partes, ¿sí? En cada nodo, donde no se comparte. Entonces, igualito en cada uno de ellos tiene la interfaz, la lógica del negocio y lo que es los datos. Cada uno tiene un nombre, por ejemplo, catálogo, facturación y usuario. Cada nodo posee y controla sus propios recursos, CPU, RAM y todo esto con el mismo sistema operativo. Y se elimina el hardware centralizado. De manera tal que si hay un fallo en alguno de ellos, no afectaba el otro. Ojo, esto es a nivel teórico, pues. Entonces, entramos en el paradigma de los microservicios, anatomía del nodo. Entonces, cada uno podía tener su propio lenguaje de programación, catálogo, Ruby, amigos, Go, imágenes, Java, con su respectiva base de datos. Entonces, son pequeños y autónomos, despliegues independientes sin requerir coordinación con otros equipos. Cohesión funcional, modelados estrictamente alrededor del límite de negocio de capacidad. Comunicación por red, reemplazo obsoleto de invocaciones en memoria por llamadas RPC, REST o eventos. Libertad para elegir el lenguaje y la base de datos que mejor se ajuste a su solución. Entonces, tenemos que en el 2008 ocurre el evento que se corrompen unas bases de datos de Netflix. Ese fue, digamos, el catalizador donde le dicen a ellos, o sea, tenemos que cambiar. Pasaron 3 días fuera del aire. ¿Sí? Disponibilidad sobre consistencia, priorización absoluta de mantener el servicio arriba frente a transacciones estrictas centralizadas. Ojo, él no pasó de monolítico de una vez a lo que es hoy en día. Él pasó por varias arquitecturas, incluso aportó soluciones que ya toman otras empresas, igual que Amazon ha aportado soluciones que las aplican otras empresas. Porque son sistemas fuera de lo normal. Ecosistema heterogéneo, necesidad de servir APIs dinámicas a cientos de dispositivos de streaming distintos simultáneamente. No solamente es el móvil, es también la tabla, es también el televisor. Cultura de ingeniería, transición a equipos pequeños autónomos, two pixel teams y con ciclos de despliegues independientes. Esta parte de 2 pizzas por equipo es algo que aplicó, es creación de Amazon, de Jeff Bezos, que lo que hacía era separar equipos o hacer equipos medidos que solo comieran 2 pizzas, es decir, equipos entre 5 y 7. Aunque si todos eran hombres, bueno, tiene que ser muy familiar. Entonces, es una metodología que ellos aplicaron, que la trajeron acá. Ellos al comienzo de evolucionar, porque ellos no migraron del todo, ¿no? Desde cero, sino fueron poco a poco, tomaron
de ciertos ejemplos de los grandes. Y luego ya, obviamente, ellos aportaron también. Entonces tenemos el patrón backend for frontend. APIs especializadas por tipo de cliente para evitar un API gateway monolítico, degradación, elegante, graceful degradation. Si el motor de personalización cae, la interfaz muestra contenido estático como respaldo seguro. Entonces, tenemos que este patrón está accesando de alguna manera a catálogo, pago, recomendación, en lo que ya habíamos separado anteriormente. Entonces, cada uno de estos tiene su propia interfaz, tiene sus propias reglas del negocio y tiene la data. ¿Sí? Y a la vez se comunican entre ellos. Entonces, aplican algo que se llama ingeniería del caos. No sé si se acuerdan de teoría del caos de Jurassic Park. Bueno, entonces aplican ingeniería del caos, inyección deliberada de fallos en producción para validar la resiliencia de manera autónoma. Entonces, ya aquí empiezan a aparecer elementos que ya escucharon en la norma ISO 95010, resiliencia. Esto que está aquí es como continuación de las normas ISO que vimos, más la parte de Sweetbook. Permítame darle acceso a una persona. Julio. Profesora, disculpe, ¿a qué se refiere con contenido estático? ¿Alguien sabe qué es contenido estático en este contexto? Cuando vayan a hablar, no levanten la mano, hablen de una vez, porque me salgo de donde estoy. Ajá. ¿Quién sabe qué es caché estático? En este caso, bueno, hay una función que es lo que cumple lo que es el caché, que es básicamente guardar por un tiempo determinado una información que vas a repetir siempre en cierto escenario. Entonces, eso se le llama caché estática, porque es una información que se va a repetir muchas veces. Y así te evitas la necesidad de tener que llamar a la base de datos, por ejemplo, para hacer la misma consulta, porque si nos ponemos a ver, un sistema que maneje millones de usuarios, son millones de peticiones y eso obviamente va a hacer un costo adicional, un costo alto, pues, y no se optimizaría en esa parte. En cambio, el caché hace esto, hace un guarda en variables, ya sea de tipo JSON o como sea, por un tiempo determinado. Por lo general son TTL, que duran 24 horas, 12 horas, 6 horas, depende de la necesidad. Y esto te evita tener como ese flujo de costos pues, elevado. En sistemas grandísimos, esto es muy eficaz, porque obviamente son millones de transacciones por segundo, básicamente. Más que todo Netflix. Mejor dicho, imposible. Imposible. Si hacen un poquito de conciencia en cuando están viendo Netflix, sobre todo cuando a veces, bueno, yo hablo de mi experiencia, cuando compran una pantalla, porque antes eran 4, 5, no sé, o uno hacía un pago y eran tantas pantallas. Cuando a veces ustedes solo compran una pantalla, pero se la compran a un segundo proveedor, no lo compraron directamente, el segundo proveedor. Allí ustedes más o menos ven este tipo de fallo. Y cuando ustedes también compran varias pantallas directamente a Netflix y las reparten a la familia que está fuera de la red, también hay ciertos cambios así. Porque el sistema detectó algo, detectó una anomalía fuera de las reglas determinísticas que fueron establecidas. Entonces, ahora cuando vean a Netflix, yo imagino, ojo, yo actualmente no tengo Netflix, tengo Maggi
Maggi TV, pero no lo veo sinceramente, pero sí recuerdo que pasa eso. En Maggi han debido emular algunas cosas iguales, pero la experiencia de usuario de Netflix ha cambiado totalmente. Y tanto así que mi experiencia, si tengo 4 pantallas, mi experiencia no es la misma que la segunda pantalla que pudiera ser de mi hija o la de mi esposo. O sea, son 3 cosas muy distintas. Hay mucha gente dirá, no, es que eso lo hicieron para cobrar más. No tanto, pero tiene un costo arquitectónico. Entonces tenemos los trade-offs estructurales. Arquitectura monolítica versus los microservicios. Estamos trabajando con los microservicios. Ustedes en su proyecto van a definir 5 microservicios. No los tienen que llevar a cabo. Se los estoy dejando para que los planteen. Es posible que más adelante solo puedan ejecutar uno. Nada. Continuamos. Unidad de despliegue única, masiva, alto riesgo, múltiples, entregas frecuentes y aisladas. Se puede caer uno de los microservicios, pero los demás quedan funcionando. No se nota como en el caso del 2008, que fue total la caída. La tolerancia a falla sistémica, efecto en cascada, fallas aisladas mediante cortafuegos. Consistencia de datos, transacción estricta, consistencia eventual. Y la complejidad operacional baja, servidor web único. Y la complejidad en microservicios es bastante compleja. Requiere conocimientos de DevOps, en lo que es CI/CD, observabilidad total. Y esta observabilidad, a medida que va evolucionando la arquitectura de software de la nube, va a ir también evolucionando. Primera ley de arquitectura, no pienses que el microservicio es el objetivo final universal. Requiere una madurez operacional gigantesca para compensar la complejidad. ¿Qué hizo entonces Netflix? No podía migrar o comenzar todo de cero o reescribir. Sí, evitar reescribir el sistema de cero, extraer dominios orgánicamente, minimiza el fracaso, pero tomaban el riesgo del Big Bang. Entonces, ellos lo que hicieron fue aplicar el patrón Strangler-Fig, que les permitía una extracción gradual del sistema monolítico a poco a microservicios. Llegado un momento, ya se destruía ya el monolítico, ya no había más nada que migrar. Y luego el ecosistema total de microservicios, que sería la última fase o la final, cuando ya todo estaba en microservicios definidos. Entonces, síntesis de la estructura al ecosistema vivo. Entonces, todas las decisiones son por compensación, monolíticos versus distribuidos. El pensamiento arquitectónico, límites igual a contexto de negocio. Y redes, diseño para el fallo. Entonces, ellos pasaron de monolítico a resiliencia y teorema de Kappa. Ellos vivían todo el tiempo probando el sistema porque
producían el mismo fallo, el mismo caos. Es decir, ellos tienen su propio laboratorio, ellos no van a esperar que vuelva a pasar un fallo, ellos mismos construyen ese fallo y sistemáticamente lo colocan a prueba. A través, obviamente, de métricas. Ellos primero miden cómo están todo y en el momento oportuno es que van a fallar el sistema. La visión ya no debe ser la de un programador escribiendo un método, sino la de un urbanista planeando ecosistema. A veces los muchachos de pregrado escriben un código sin pensar dónde va a estar. Entonces, ahora de verdad ya me están preguntando, profe, ¿puede correr local? ¿Es en la nube? ¿Es en tal? Entonces, yo le digo dónde va a ser y según eso, ellos empiezan a codificar o armar su estructura. Obligatoriamente ya los ha cambiado. Primero los requerimientos, la arquitectura y luego el diseño. O sea, ya el contexto los obliga. Aceptación del caos. El futuro nativo de la nube exige diseñar para tolerar fallas, no tratar de prevenirlas infructuosamente. El código organiza la anatomía, la arquitectura organiza la fisiología de la red. Entonces, es necesario